Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo, junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. Bueno, iniciando un nuevo programa, hoy vamos a hablar de otra actividad de un escribano que tiene que ver con la escritura. Así es. Vamos a recibir a un escribano y escritor de la provincia de Tucumán. Así es, vamos a recibir al escribano Carlos José Díaz Márquez, un colega, amigo y escritor. Sí, por eso dentro de las actividades que realiza un escribano como cualquiera, en el arte, ¿no?, en otros rubros, me parece que es importante también remarcarlo, aparte que tiene una visión atípica por ahí, que no tiene nada que ver con lo notarial, y descontracturamos un poco también la función del escribano con otras actividades que son tan interesantes. Así es, una actividad que no tiene que ver con lo notarial, pero que a su vez le sirve de inspiración. Ah, por supuesto. Bueno, ¿querés que te invite a ver un video? Vamos a ver un video y vamos a la pausa. Y después vamos a la pausa. En cada rincón del país hay un escribano acompañando a la comunidad, a veces en un paraje remoto, en una escuela rural, en un hospital de frontera. Allí donde se necesita brindar seguridad jurídica, los escribanos decimos presente. Porque ejercer la función notarial no es solo una tarea técnica, es también un compromiso con las personas, con sus historias, con sus derechos. El notariado argentino está donde hace falta, en lo cotidiano, en lo extraordinario, en lo esencial. En el corazón de cada rincón de nuestra amada Argentina se encuentra un relato por contar, tejido con la tinta de la historia y certificado con el sello de nuestras tradiciones. Somos un país de contrastes, de diversidad, de infinitas bellezas que nos maravillan en cada paso que damos. Somos Argentina, un mosaico de culturas, de subdialectos, de costumbres que danzan al ritmo de nuestras raíces. Desde el altivo tango en las calles de Buenos Aires hasta la chacarera del noroeste. En este vasto territorio encontramos un pilar fundamental de nuestra sociedad, el notariado argentino. Guardianes de la ley, garantes de la seguridad jurídica, testigo de nuestros más profundos pactos y compromisos. Con su pluma, escriben los capítulos de nuestra historia, sellando la confianza y la honestidad en cada documento. Detrás de cada firma hay sueños que se hacen realidad, promesas que perduran en el tiempo y la certeza de un futuro más seguro. El notariado argentino es el puente que une nuestras voluntades, que resguarda nuestros derechos y que fortalece el tejido social de nuestra nación. En Argentina, cada paisaje, cada palabra, cada gesto nos recuerda que somos parte de algo más grande. En ese camino, el notariado argentino sigue siendo un faro de confianza, de justicia y de esperanza. Porque en nuestro país, la grandeza reside en la nobleza de su gente y en la fortaleza de sus instituciones. Unidos, escribimos juntos la historia de un país lleno de pasión y de futuro.
Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque con nuestro invitado de hoy, el escribano y artista, escritor especialmente, Carlos José Díaz Márquez. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Laura, hola Diego, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en este programa primera vez, así que es un honor hablar un poco de lo que es esta faceta también de ahora como escritor. Y sí, por eso la verdad que, Carlitos, te invitamos también porque nos pareció interesante también los escribanos que realizan otra actividad, una actividad como la escritura, algo tan distinto que te saca por ahí de lo que es el trabajo diario de lo notarial, pero que también debe ser inspirador de muchísimas situaciones. Y bueno, conocer al Carlos Díaz Márquez, escritor. Bueno, muchas gracias, Diego. Tal cual como vos lo decís, por un lado está el escribano, que tiene una técnica muy específica, y por otra parte uno cuando escribe y se dirige a una comunidad más amplia que la propia del requirente, como le decimos en la jerga notarial, a la comunidad en general, la manera de comunicarse y de escribir y de publicar es distinta. A la vez considero un canal importantísimo hasta terapéutico en la vida mía como escribano, que todos los días transcurre en los horarios de oficina y atendiendo todas las cuestiones que llegan a nosotros. Esto entonces se plantea de alguna manera como un cable a tierra también. Así. Es una manera de poder salir de lo habitual y sumergirme en un mundo distinto, donde puede haber un poco de una visión más amplia en lo social, pero también un poco hasta de fantasía, podría decir. ¿Y esta inspiración tuya o esta vocación tuya de escribir nació mucho antes que por ahí, de lo notariado del derecho? Vos sos de Tucumán, contanos un poquito cómo empezó tus ganas o tu inquietud por la lectura seguramente y por la escritura posteriormente. Bueno, con respecto, como vos decís, primero detrás de un escritor hubo un lector al principio. Siempre me gustó la lectura y cuando empecé a escribir los primeros textos fue en el colegio, cuando iba a la primaria. Y un poco... ¿A dónde ibas al colegio? En un colegio en Yerbabuena, en Tucumán. En Tucumán. Y bueno, por ahí lo describía a mis compañeros, hacía cuentos fantásticos y los incorporaba. ¿A tus compañeros con superpoderes? Sí, con superpoderes, o caricaturizados, y bueno, nos reíamos un poco. Después con el tiempo se va haciendo algo que también tiene que ver mucho con la edad, ¿no? Lo que uno piensa o lo que uno ve del mundo a los 12 años es distinto a los 20 y a los 30 y a los 40. Claro. Entonces empezó a los 12 años, a esa edad preadolescencia, y después con el tiempo se fue haciendo algo que surgió la inquietud ya de publicar y de hacerse algo un poco más real en cuanto a la difusión y a la publicación, ¿no? Así que primero fueron obras de ficción en la escuela primaria. Y digamos que siempre fueron obras de ficción, ¿sí? Hasta el día de hoy siempre ese fue el género, pero
siempre ficción, pero siempre hablando de la realidad. Claro, la realidad siempre inspira para después llegar a un texto que sea una ficción. Sí, una ficción que pudo haber sido una ficción real de algo que sucede habitualmente, y también puede haber sido una ficción fantástica de algo que es imposible que suceda. ¿Y el primer libro fue? El primer libro fue El guardián del barrio. Ajá. Ahí lo pedimos para verlo en pantalla. Ese fue, lo Contanos. lo publiqué en el 2013. Sí. Ese libro habla sobre una situación de una persona en situación de marginalidad, que pierde su vida habitual y normal de alguna manera, y se vuelve alcohólico, y pierde su familia y empieza a vivir en situación de vulnerabilidad y en un barrio como el de cualquiera, y con cierto grado de locura y también de filosofía, y hasta de sentirse de alguna manera un poco el protector de su barrio. ¿Quién no ha visto en algunos, ha tenido unas personas así en los barrios? Por eso es algo que puede pasar en cualquier lugar y en cualquier época. Y acá en este libro te inspiró alguien que vos conocías en esta historia de este personaje, guardián del barrio, con ciertos problemas de vulnerabilidad. ¿Había alguien que te había llamado la atención por ahí más chico o no? ¿O fue toda una creación? Y fueron, o sea, si bien tiene una cierta cuota de fantasía los relatos, son 25 cuentos cortos sobre la misma persona. Conocí varias personas así, y de alguna manera sería un poquito de todo, y después en personas que conocí después o que me contaron amigos o gente que ha leído el libro, veo que también lo ven reflejado ahí. Entonces me lleva a pensar un poco que esa situación se repitió muchas veces. Acá tenemos el ejemplar de Guardián del Barrio, y con una foto de tapa que eso me estaba llamando la atención, el diseño, que un poco representará como una caricatura, ¿no? De Guardián con unas alas muy grandes de protección, ¿no? De alguna manera ese ángel protector, ese ángel de la guarda que todos tenemos. Bueno, él de alguna manera, el personaje se siente así en el libro. Y hay, precisamente en el capítulo 11 hay un cuento que habla del mensaje del ángel, y bueno, que tiene que ver por ahí con esto de la protección, ¿no? ¿A qué apunta el cuento este? Exacto, apunta a un mensaje de un ángel que él lo decodifica y lo retransmite a su barrio, de alguna manera haciéndose él dueño del texto, y él se sentía como que realmente todo en ese barrio pasaba a través de él. Él tenía esa sensación de ser su guardián. Por ser un elegido. Por ser un elegido, y por habérselo propuesto, y también llegar así a los niños y a la gente. La gente le tiene un gran cariño, y bueno, sobre todo en su barrio. Hay gente que camina por el lugar y también habla un poco de lo que es la indiferencia de algunas personas hacia gente que vive en esa situación. Es interesantísimo la visión, y hermosa, y bueno, cómo está estructurado en cuentos cortitos, pero que tienen que ver pequeñas croquetas de la situación. Me pasó, bueno, este libro se ha reimpreso 4 veces, y creo que lo más satisfactorio es sentir cómo llega a la comunidad. O sea, me permitió ir mucho por el interior de Tucumán, por la capital también, lógicamente, por otras provincias, y haber, de alguna manera, haberme sentido gratificado de ver cómo en algunos
escuelas, sobre todo de rurales. Qué bueno. Y los chicos se los pasaban, y hasta incluso una vez me regalaron una representación teatral del libro. Me invitaron a hablar del libro, llegué y cuando los vi estaban todos disfrazados de los personajes que están ahí, y la verdad es que lo disfruté mucho. Qué lindo. Y el libro El Guardián del Barrio fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el 2015. Claro, fue la primera vez que pude participar y bueno, haber interactuado con... Eso te permite interactuar con toda la dinámica de la editorial, de las editoriales y de los escritores, que te permite ya interactuar no solo con la comunidad, sino también con la gente que está haciendo lo mismo que vos. Y en el último capítulo que hablas de la vida después de la muerte, un tema contado en un cuento es como... es el tema. Es un tema que es difícil de abordar y más por un personaje de esta naturaleza. Si ahí te estaría contando... Y hay que leerlo todo, pero por eso es interesantísimo ese cierre con ese cuento de la vida después de la muerte y que tendrá que ver seguramente con... Y el hecho de que podamos estar hablando hoy del Guardián del Barrio quiere decir también que vive, ¿no? Qué bueno. Es así. Y luego vino el segundo libro, El día que nos ajusticiaron las plantas. Qué título, ¿eh? Mirá, sí. Contanos. Bueno, el libro tiene mucho, el título tiene mucho que ver también con el desarrollo de la obra. Como les decía recién, siempre también tiene que ver que las edades en las que uno escribe, ahí estaba un poquito más grande y también me preguntaba, porque siempre uno se plantea que en el mundo de los animalistas, por ejemplo, que defienden, hacen justicia por los animales víctimas. Sí. Pero yo me preguntaba qué pasaba si algún día de las plantas nadie dijo nada. Entonces digo, ¿por qué no bueno, empieza a surgir una serie de ideas, algunos un poco alocadas, pero con un contenido, digamos, bastante que apunta a la conciencia. Claro. Porque al considerarse, bueno, las plantas también son seres vivos y también tienen su emocionalidad. Cuando lo vi un poco al tema, lo analicé. ¿Y qué pasaría? Esta ya es una idea más fantástica, si las plantas algún día nos llevan a los seres humanos a juicio por todas las atrocidades que cometimos contra el medio ambiente. Contra el medio ambiente. Bueno, es un tema que está muy hoy en la agenda del mundo, en la agenda mundial. Es el tema del medio ambiente y el tema de la protección de todo lo que es, no solamente de animales, específicamente con este sistema de vegetal, o sea, de fauna, de flora, es decir, pero bueno, acá específicamente lo que sería la flora, y veo que acá, que sí, aquí de tradición en este libro, haber estudiado Derecho y ser abogado ya. Eso lo escribiste siendo abogado, claro. Escribano, y hablaste entonces de la justicia, de hacer justicia, e interactúas algo que tiene como fantasía, pero que a su vez tiene un soporte de realidad, que es el daño al medio ambiente o que yo no le pregunto al medio ambiente hasta hacia dónde avanza, como la tala de árboles o como tantos otros desvíos de cauces de agua o lo que sea, y después interactúas con un tema que tiene que ver más legal, terrenal, que es como un juicio. Entonces un proceso judicial como conocemos los abogados. ¿Y cómo termina el juicio? Bueno, hay que leer. La diferencia entre el primer libro y el segundo, el primero son 25 cuentos breves. Sí. De alguna manera los podés tomar de manera aleatoria, agarrar el libro y lo ves, y agarras cualquier cuento y lo entendés. El otro ya tiene una dinámica de novela. Va siguiendo por demás todo el juicio y después termina el tiempo de la sentencia. Claro, exacto. Donde... Pero también tiene una cuota de que cada planta a la vez tiene su
su significado. O sea, no fue inventado por mí, sino que sino lo que representa cada una está plasmado ahí también en la obra y los roles que van asumiendo cada una durante el mismo proceso. ¿Y cuáles son tus momentos para escribir? Los momentos son generalmente cuando uno está... El momento del que escribe puede ser, a veces uno no se puede dormir y surge una idea y la tiene que... Hablando con Javier Guardiola hablábamos de eso, y justamente él me decía, vos cuando no puedas dormir tenés una idea, anotala. Bueno, eso es así. Y también a veces cuando uno en la oficina o tiene, por ahí le surge una idea, porque también lo hace, porque nosotros somos escribanos, pero tenemos un contacto bastante humano con las situaciones de las personas a diario. Claro, sí, sí. Y interactuamos muchísimo con la gente, aún cuando estamos tocando temas técnicos en base a sus preocupaciones o lo que quieren plasmar vía notarial, pero también muchas veces nos conectamos desde la emocionalidad o situaciones que tienen en sus vidas, y también muchas veces te dejan ideas, te dejan pensamientos y bueno, lo que uno termina plasmando en un texto literario es la suma de muchas cosas, más allá de que uno tenga una idea central. Entonces, el escribir puede ser cualquier momento y no cuando la inspiración te puede surgir quizá en el momento menos esperado, y uno cuando toca esas situaciones que son muy lindas, tiene que aprovecharlas. Fantástico. Acá el libro todo divino, pero lo único que acá hay un problema. ¿Qué pasa? Dice Carlos José Díaz Márquez, nacido el 2 de diciembre de 1981, hincha del Club Atlético Boca Juniors. Eso no era necesario en el libro, pero bueno, esta es una fantasía también. Sí, la verdad que bueno, también depende del que lo lea. Habrá alguno que estará más contento cuando lea eso y otro que se va a enfadar. Pero hay que leerlo todo porque está sobre el final. Y bueno, tiene una clara intención ese. ¿Y estos libros se pueden conseguir, se pueden comunicar a tu Instagram para conseguirlos? Con todo gusto, sí. Así que estaba en pantalla recién en tu Instagram y también que te escriban, que te interactúen. Y bueno, con todo gusto se los puedo facilitar y también y conversar un poco, porque eso también te permite el hecho de escribir, que cuando la gente lee tu libro después vos te terminás conectando con la gente desde otro lugar distinto, porque son temas que son generales y bueno, se vuelven intercambios bastante enriquecedores, ¿no? Sí, ¿sabes? Y también lo importante que acá también es el mensaje que dejás de, por un lado, también de una actividad que es tan formal como la de escribano, que también tenés esta otra actividad de escritor que es tan por ahí tan artística, humana, cercana, comunicando algo, que estás contando algo. Entonces, desmitificando un poco la figura del escribano, que era un escribano formal y antiguo y alejado, sino que también incursiona en el arte, incursiona en diferentes, como cualquiera, como cualquier ciudadano, como cualquier persona, y también es lindo remarcar eso, que ahí siempre hay espacio para el arte, en este caso yo para la escritura, hay muchísimos escribanos más que se dedican a la pintura, que se dedican a diferentes actividades que tienen que ver con el arte, que es tan importante. Sí, yo coincido plenamente con eso, porque me parece que uno todo el tiempo, todo su día está haciendo lo mismo, que es muy técnico, y me parece que está bueno también tomarse un tiempo para desplegar. El arte siempre es la manifestación de algo interno de uno, entonces me parece que cualquiera de esas manifestaciones es bastante saludable para nosotros, ¿no? Más que nada en estas actividades que por lo menos en mi caso me llevan mucho tiempo y también mucha dedicación. Entonces,
esto se vuelve, como te dije al principio, un cable a tierra y por lo que voy conociendo, muchos escribanos me cuentan que también tienen otras actividades artísticas. El notariado está lleno hay muchos pintores, hay escultores, hay músicos. Hay conductores de televisión. Y hay conductores de Todos televisión. tenemos algo, tal cual. Tal cual. Así es. Y bueno, y la que sea es bienvenida y es buenísimo. Felicitaciones y te esperamos para la presentación del tercer libro. Bueno, muchísimas gracias, va a ser un gusto. Tenemos un regalo para nuestro invitado de Gigot Cosméticos. Gigot Cosméticos, una empresa argentina que cuenta con planta de elaboración propia en constante crecimiento como vos. Podés sumarte al equipo Gigot llamando al 0810-999-9200. Bueno, yo tengo mi regalo para usted. Ay, bueno, muchas gracias, Carlitos. Nada. Y nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada.